Primera Pauta, en la 100.5. 7 de la mañana con 36 minutos, estamos de regreso aquí en Primera Pauta. Son varios los temas que abordamos en las entrevistas que a veces algunos quedan ahí, que quedan como en un segundo plano debido a la contingencia, y uno de ellos fue lo que ocurrió en un colegio en La Granja, donde una niña de 13 años agredió a una niñita de solo 7, la apuñaló en reiteradas ocasiones, y eso nos hizo ver o poner mirada allí. ¿Qué es lo que pasa con la violencia en los colegios? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que falta por hacer? Hemos contactado a Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, a quien le damos las gracias. Nos responde a esta hora de la mañana. Mario, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Claudio y Gerardo, le saludamos. Buen día, Claudio. Buen día, Gerardo. Qué gusto. Muy Un gusto buenos saludarles. días. Muchas gracias, Mario. Bueno, usted es presidente del Colegio de Profesores. Ha dicho en estos días que la tragedia que se vivió en esta escuela básica Islas de Chile, en La Granja, con este apuñalamiento de una alumna de octavo básico, 13 años, a una chica de segundo básico, 7 años, era parte de una crisis de salud mental que ustedes como colegio de profesores vienen advirtiendo hace mucho rato. Primero, ¿cómo ve usted cuando hablamos de salud mental? ¿Estamos hablando de qué? Tenemos el caso, ¿no es cierto?, de una inspectora que fue asesinada en la zona norte el año pasado. Estamos teniendo situaciones de niños cada vez más pequeños. Primero, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes tienen como colegio de profesores de esta situación? Bueno, evidentemente nosotros vemos y reportamos casi diariamente distintas situaciones que claro, no somos especialistas en el tema, médicos, digamos, no somos, pero evidentemente a todas luces el caso de Calama fue un caso de enajenación mental. Lo de La Granja ahora no podemos afirmar categóricamente cómo fueron las circunstancias, o sea, como que llegó a las circunstancias que se dio, pero uno puede pensar que obviamente hay algún tipo de alteración. De ninguna manera puede ser normal bajo ningún punto de vista lo que ocurrió. Y así otras cosas que no son tan espectaculares, pero nosotros vemos a diario niños con comportamientos extraños, con respuestas frente a situaciones que son a veces muy agresivas, con cuadros de depresión o de angustia muy recurrentes. Entonces, claramente, a nuestro entender, hay un problema que tampoco creo que hay que ser muy genio. También sí. Vemos que en la sociedad chilena hay un tema grave al respecto. El gobierno anterior anunció respecto de eso un plan nacional, me acuerdo, para abordar el tema de salud mental, que quedó solo en el anuncio. Y en las escuelas esto se refleja dramáticamente en casos como este de La Granja o de Calama. Sí. O sea, que una niña de octavo básico acuchilla a una niña de segundo, a mí me parece que es una noticia terrible, o sea, y no podemos estar normalizando. Ustedes dijeron, claro, hubo contingencias que a lo mejor esto pasó medio de segundo plano, pero no puede ser, ojalá no sea, que estamos normalizando situaciones, claro, y ya nos están pareciendo tan habituales que no son noticias. Sí. Eso me parecería terrible. Y lo otro, Mario Aguilar, bueno, usted como presidente del Colegio de Profesores lo deben conversar en asambleas, me imagino. Es que es difícil ver un patrón detrás de este tipo de tragedias, porque finalmente son... Claro, está el telón de fondo de la violencia escolar que viene en aumento hace ya años en nuestro país, pero cada uno de los casos son patrones distintos. Entonces también me imagino que es más difícil ese diagnóstico. Por eso le preguntaba como el diagnóstico inicial. El patrón de lo que estamos viviendo no sabemos la razón. El caso de una niña de 13 que apuñala a otra niña de 7. O casos que se detuvieron la semana pasada, ¿no?, de niños de 10, 11 años que estaban entrando con cuchillo a la escuela. Claro, sí, el patrón, claro, hay distintas circunstancias, pero uno podría encontrar algunos elementos comunes. Por ejemplo, claramente hay un tema con el control de impulso, que lleva rápidamente a la violencia como respuesta. Eso está siendo muy común en niños, adolescentes. Hay casos de agresiones graves contra docentes de niños de kinder, por ejemplo, o de primero básico. Claro. Donde, claro, obviamente el adulto no puede responder y recibe de repente golpes muy fuertes, muy duros, cabezazos o desregulaciones que son bien extremas, que de repente requieren harto personal para controlar. Además, control que tiene que ser siempre con mucho cuidado porque son niños. De repente hay profesores que separando peleas han recibido, ¿no es cierto?, fuerte daño. Entonces, un patrón que yo veo es la falta de control de impulso. Y ya entrando más en lo social, sí,
hay un cierto patrón que va también repitiéndose, que son apoderados también muy agresivos. Entonces, de repente, fíjese usted que llama al apoderado porque el alumno está teniendo comportamientos disciplinarios inadecuados, y resulta que llega el apoderado o la apoderada y es peor que el alumno. Ahí usted se da cuenta por qué, claro. O sea, ahí se da cuenta la causa usted, fácilmente. Claro, entonces uno la pregunta, la respuesta que viene es chuta. Bueno, aquí se está entendiendo algo, porque también hay como una suerte de desborde, faltas de respeto básica. De repente, mire, le voy a poner una cosa que casi resulta risible. En una ocasión llegué a una escuela rural, estoy hablando 1 año o 2 años atrás, a una escuela rural muy tranquila, casi bucólica, que uno veía. Y entro y me pregunto a mis colegas cómo están, y habían tenido un incidente un par de días atrás, estaban bien consternados, de una apoderada que había llegado al colegio y había agredido a todo el mundo, porque a la hija no la habían nombrado reina en la fiesta de celebración del colegio, y habían nombrado a otra niña. Entonces uno dice, chuta, estamos realmente en un cuadro bien complejo. Sí, claro. Por supuesto, no es la generalidad, uno también tiene apoderados excelentes, colaboradores, claro, pero, no es la generalidad, pero sí es un tema que está aflorando el comportamiento también muy complejo de apoderados y apoderadas. Claro, hay que trabajar sobre esas excepciones para no permitir que dejen de serlo, ¿no? Y se terminen hechos aislados. Mario, en otra oportunidad hemos hablado aquí, recuerdo con el ex ministro Cordero, con el ex ministro de Educación, con las actuales autoridades de educación, la actual autoridad de seguridad, y nos han dicho que es un tema, todos reconocen que es un tema bien difícil el que tienen esto en los colegios, porque se topan distintas áreas, ¿no? Y son distintos ministerios los que tienen que trabajar y lograr una coordinación con profesores, con seguridad, pero también con tema mental, también con desarrollo social, entiendo. Entonces quiero saber si es que se ha logrado hacer algo o es de verdad es muy difícil, porque aquí se cruzan temas lo que usted dice de un papá que no corrige, o delincuencia, o problemas mentales, etcétera. ¿Hay algo que se está haciendo medianamente concreto para avanzar en esto y tratar de mejorarlo? Mire, en este tema de salud mental, que es con lo que iniciamos la entrevista, yo diría que casi nada, prácticamente nada. Y eso a mí me preocupa, porque cuando salió cuando ocurrió el asunto de Calama y salieron todos los anuncios del gobierno, yo creo que si ustedes buscan nuestras declaraciones desde el primer día, dijimos, momento, si esto se va a resolver únicamente con pórticos, con revisión de mochila, que puede que sea necesario en algunos casos, evidentemente hay que impedir el ingreso de armas a un colegio, obvio que hay que hacerlo, y será de un modo o de otro, pero eso no puede dejarse pasar. Pero suponer que eso va a resolver el problema, dijimos, nos parece absurdo. Yo recuerdo en el debate cuando se estaba discutiendo, un parlamentario dijo, con esta ley vamos a desterrar la violencia en los colegios. Y a mí me pareció una frase casi ridícula, porque una ley que lo que dice, revisemos mochilas y pongamos pórtico, aumentemos sanciones, que puede ser, o sea, estamos de acuerdo en que hay que contener, las medidas de contención son necesarias. Estamos de acuerdo que hay que sancionar cuando hay hechos graves. Por supuesto, la impunidad puede ser muy, muy dañina. Pero suponer que eso va a resolver el problema y va a desterrar la violencia que tiene raíces profundas. No, tiene que haber más de una solución, seguramente. Claro, ¿no? pero... Obviamente, entonces, voy a la respuesta. Mire, porque preguntó Gerardo si era un tema difícil. Es un tema difícil. Sin duda que es un tema difícil. Pero tiene que abordarse, ¿no? Tiene que empezar a hacerse algo. La ministra también dijo en el debate, sí, el tema salud mental, ya lo vamos a ver. Y la pregunta de uno es, ¿cuándo lo vamos a ver? ¿Cuándo? O sea, siempre se dice, no, si eso es un tema más de fondo, y ahora estamos tomando medidas paliativas, pero lo de fondo ya, si se va a ver alguna vez, y ese alguna vez no llega nunca. Quizá y los casos siguen aumentando. Claro, quizá, no sé cómo lo ven ustedes en el Colegio de Profesores, Mario Aguilar, pero muchas de las políticas públicas de salud mental son muchas de largo plazo. Y quizás la urgencia hoy día es cómo se resuelve. El proyecto de ley de escuelas protegidas, que es una de las iniciativas emblemáticas del gobierno para combatir la violencia escolar, no le ha ido bien. Sufrió algunos reveses en el Tribunal Constitucional. La revisión obligatoria de mochilas se prohibió, ¿no es cierto? Pero también el punto es cómo usted asegura que en su sala de clase no entre algún alumno o alguna niña de 13 años con un cuchillo que pueda generar, ¿no es cierto?, un apuñalamiento en un baño, o un profesor o un inspector en un patio. También en términos del día a día,
porque lo otro, la salud mental, sabemos que son procesos bastante más largos y como usted dice, quizás vamos a tener que considerar salud mental para los padres. ¿Cómo se resuelve hoy día también el no ingreso de armas a una escuela? Por eso hemos dicho que las medidas de contención y las medidas preventivas y en lugares donde pueda haber sospecha, tiene que haber alguna forma de control. Mire, esta escuela donde ocurrió el incidente que estamos hablando, que iniciamos, Sí, de con una la niña granja. que acuchilló a otra, era una escuela que no tenía reportes previos de situaciones graves. La niña no tenía comportamientos tampoco disciplinarios complejos. O sea, fue totalmente sorpresivo para todo el mundo lo que ocurrió. Entonces, pero esas medidas tienen que tomarse, medidas de control, y las sanciones tienen que aplicarse. O sea, el caso del joven que asesinó a una inspectora en Calama, ese joven está siendo procesado y va a ser procesado por un asesinato. O sea, existe normativa para abordar esas situaciones. Pero, ¿saben qué quiero detenerme? Sí. En el tema del largo plazo de la salud Sí. mental. Hace 10 años, cuando este problema más o menos empezó, 10, 11 años, nosotros reportamos más o menos el 2015 como un año en que empezó a escalar este asunto. Hace 10 años el problema de la salud mental era de largo plazo. Pero como no hemos hecho nada en esos 10 años, como no hemos sido escuchados respecto de este punto, como eso siempre se posterga, 10, 11 años después sigue siendo de largo plazo. Claro, Entonces, mientras no lo abordemos y no empecemos a hacer algo, va a seguir siendo de largo plazo. claro. Se va corriendo el horizonte. Exacto, entonces yo lo que digo es que es un tema complejo, no es fácil la solución, no es mágica, no es que porque se inició un programa al día siguiente desaparecieron los problemas, pero empecemos, hay que destinar recursos, hay que hacer un programa, hay que coordinar a los ministerios, por supuesto aquí tendría que entrar el Ministerio de Salud, hay que contratar profesionales que estén en los colegios, hay que tener sistemas de derivación, hay cosas que uno piensa si ya se podrían hacer y tienen costo. Yo diría que eso es lo que probablemente siempre se toma en consideración, que tiene costo, pero que vamos a seguir teniendo muertos y vamos a seguir teniendo las familias cada vez más asustadas de mandar a su hijo al colegio. No puede ser, pues. Usted escucha al presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, conversando con Primera Pauta. Y con respecto a esas medidas, las otras, como digo, evidentemente no van a solucionar todo. Quizás sí pueden ayudar. Estas medidas de control y prevención desde el punto de vista de la seguridad pudieron haber funcionado aquí porque entiendo que es una niña que entra con un cuchillo. Y también quiero recordar que la semana pasada hubo 2 casos que se informó donde la PDI logró detener a niños de 10 y 11 años, me parece, uno por acá en la zona central y otro en el sur, que pretendían realizar ataques y andaban con armas blancas. Entonces, no sé si usted sigue teniendo una visión muy dura al respecto a eso o definitivamente entiende que, dado los tiempos, va a haber que aceptar que tienen que hacerse este tipo de controles. Nosotros nunca, a ver, si se revisan nuestras declaraciones, nosotros nunca nos hemos manifestado en oposición a que hayan mecanismos de control, a que se apliquen sanciones. Hemos dicho y dijimos en el Parlamento que creíamos que con las normativas actuales era suficiente, que era más bien efectivo subirlas. Y eso lo dijeron además especialistas en derecho. Yo estuve en varias sesiones del Congreso donde nos dijeron que no eran efectivas los aumentos de sanción y todo eso. Y por otro lado, había medidas bien absurdas, como por ejemplo decir que a un adolescente a los 14 años cometía una situación grave en un colegio y de por vida iba a quedar impedido de tener gratuidad en la universidad, por ejemplo. Que eran cuestiones que finalmente se fueron desestimando porque eran más efectistas. Yo quiero poner mucho ese acento. Pero ciertamente, si hay ingreso de armas, hay que tener formas de controlar el ingreso de esas armas, sin duda. Si nadie está diciendo, liberemos y que terminemos con metralleta dentro del colegio, evidentemente eso no puede ser. Pero como eso es lo que se ha hecho mucho desde que estamos en este asunto, ya se ha ido escalando, aulas seguras, esto otro, ahora escuelas protegidas, se les ponen nombres así bien efectistas. ¿Y cómo nos ha ido con eso? Yo pregunto eso porque esto se ha venido haciendo y hay que controlar. Si nadie dice que no, por algo que bueno que se detectó esos niños que iban con los colegios, con cuchillo a los colegios. Obvio que es porque se han ido activando ciertos protocolos, es porque se han ido activando situaciones. De hecho, ayer, en el caso anteayer, el caso de la granja, se activaron los protocolos. La niña agredida fue atendida, todo funcionó,
frente a una cosa que era muy difícil de prevenir porque, pensémoslo un poco, una niña de 13 años o a los niños estos Sí. de 10, son situaciones que Sí. van emergiendo y se va O dando sea, respuesta, sí, pero Mario, no resuelve el problema de ya. fondo. O sea, A la Mario, vista está, ¿o no? sí, Mario Aguilar. Sí, claro. Entonces, la mano dura en términos, digamos, de la violencia escolar no es para usted una salida, endurecer la mano. Nosotros lo que decimos es que tiene que controlarse, obviamente, el ingreso. Requeremos para eso más personal, ojo, se requiere más personal, que hoy día no existe en los colegios, porque pusieron incluso la revisión de mochila, Sí, porque los profes lo hicieron. que se hizo, Claro. pero no nos corresponde por un lado, no tenemos el expertise, o sea, la revisión y esas cosas requieren ciertas técnicas y ciertas maneras de proceder que no es lo que nosotros, para lo que nosotros estamos preparados. A nuestro entender requeriría un personal especial, Sí. guardias o personas que tengan una cierta preparación, pero además está a la vista, vuelvo a insistir en el concepto, que aunque usted vaya, y Estados Unidos, mire, si hay modelos de esto, Estados Unidos adoptó el camino cuando Bien. empezó los problemas de No, solo mano dura no funciona. pórticos, guardia, solo mano dura no sé, funciona. No, No detiene el problema. la pata coja aquí, al parecer, por lo que se puede concluir, porque ya tenemos que cerrar esta entrevista, es la salud mental. No hay trabajo Sin ahí. duda. A Muy mí bien. me parece que ese es el tema y vamos a seguir, aunque clamemos en el desierto, vamos a seguir levantando la voz en esa línea. Mario, muchas gracias por esta conversación. Que tenga buen día. Bueno, gracias Gerardo. Gracias, Igual, que que esté chao, muy muy bien. bien. Chao.